La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de cada martes, Mundo Cristiano. Para mí es un grato honor y privilegio que usted esté ahí escuchándome y permitiéndome entrar en sus hogares a través de sus radios frecuencia. Recuerden que Mundo Cristiano llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en el Espaillat número 86. En el día de hoy, mi compañero y amigo William Jiménez no pudo estar con nosotros por situaciones de salud, así que oramos fuertemente para que el Señor lo ayude a recuperarse pronto. Mundo Cristiano, como le dije, llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Nosotros tenemos actividades desde hoy martes a partir de las 7 de la noche, así que usted se puede acercar a nuestro concilio, a nuestra iglesia local y así aprender con nosotros con las enseñanzas del pastor. También los jueves tenemos servicio congregacional, pero este jueves tenemos un servicio especial con los policías en Cristo. Siempre ellos hacen esas actividades a inicio de enero, así que todos los que sean parte de nuestra iglesia local puede hacer partícipe de esta actividad de los policías en Cristo a partir de las 6 de la tarde. Los sábados, aún nosotros los jóvenes no tenemos servicios local, pero pueden estar pendientes de las redes sociales porque muy pronto vamos a tener una reunión, todos los jóvenes, así que atentos jóvenes de la Profecía Central, vamos a tener reunión de equipo para así poder ver la planificación de todo el año. Los domingos tenemos servicio congregacional a partir de las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica. Así que puede hacer parte usted de este estudio y a las 11 inicia nuestro servicio congregacional. Recuerde también que estamos en la plataforma de YouTube. Ahí usted puede ver este programa y todos los de la semana. Así enterarse de todo lo que sucede en la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Como bien saben, todos estamos unidos en un mismo tema, todo el programa, todo el equipo de Mundo Cristiano, que es la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo, todos estamos hablando de esta tercera parte de la Trinidad de Dios. Y hoy los caballeros no nos quedamos atrás, como siempre, con nuestro tema. Así que el tema de hoy es la venida del Espíritu Santo. Si usted está con su Biblia ahí en la mano, por favor le pido que vaya conmigo al capítulo de Hechos, capítulo 2, que ahí es en donde nos vamos a centrar para entender un poco sobre la venida del Espíritu Santo y cómo está pasando en nuestros tiempos. Si nos vamos al libro de Hechos, capítulo 2, ahí vamos a ver varios eventos que se dan al momento que llega el Espíritu Santo. Si me acompaña, capítulo 2, versículo 1, dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y aquí, haciendo una introducción bastante clara, el apóstol Lucas, cuando escribe sobre esto, menciona varios puntos en este capítulo, y el primero es el día de Pentecostés. El día de Pentecostés era una de las festividades que tenían los judíos en aquel momento. Una de ellas, cabe destacar que los judíos tenían 7 celebraciones anuales en donde ellos eran prolongados por el Señor, donde le había dicho que sobre situaciones, sobre primicias dadas al Señor. El inicio de estas fiestas eran con la Pascua, que era a partir del mes de marzo o abril. Ahí empezaban las festividades. Cabe destacar que todas estas festividades fueron cumplidas con el nacimiento, la vida y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La primera festividad, como lo había dicho, era la Pascua. Las segundas festividades que tenían eran la fiesta de los panes y levaduras. Luego le sigue las fiestas de las primicias. Luego el día de Pentecostés, que es en donde nos estamos situando aquí en el libro de Hechos.
Luego seguía las fiestas de trompetas, expiación y tabernáculos. Cada una de estas fiestas tenía un significado y un propósito distinto cada una de ellas. Así que es muy bueno que nosotros entendamos estos puntos claves que siempre nos dan los versículos para así poder entender qué estaba sucediendo en este momento y por qué estaban todos reunidos en el día de Pentecostés. Justamente pueden visualizar estas fiestas en el libro de Levítico 23 y ahí usted puede ver todo lo que está, cómo es la programación de estas fiestas y cómo se estaban comportando los judíos en ese momento que se celebraba las fiestas y obviamente lo que tenían que llevar para hacer el disfrute de estas fiestas. Para el día de Pentecostés era una fiesta de primicias. Esta fiesta se utilizaba para traer todas las primicias de lo que se cosechaba del trigo nuevo, de lo que se segaba del trigo nuevo. Entonces todos los judíos de aquel momento se situaban todos en Jerusalén y llevaban todas sus primicias, no importando en qué parte de la tierra se encontraban todos ellos, y se situaban todos en ese mismo sitio para que así celebraran unánimes en la fiesta de Pentecostés con las primicias que ellos llevaban. Esta fiesta se situaba así. Luego en el versículo número 2 vamos a ir leyendo hasta llegar al punto clave de este versículo, que dice que de repente vino del cielo un estruendo como, y ahí como hace un símil, una comparación de lo que estaba por venir. Dice, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y este énfasis del cómo es sumamente importante en nuestros días. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol está haciendo una comparación de la persona del Espíritu Santo. Algo que hoy en día muchas veces nosotros hemos cambiado. ¿Por qué? La persona del Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no es una materia, el Espíritu Santo no es algo físico que podemos tocar o sentir. No, el Espíritu Santo es la persona que está dentro de nosotros, que fue dejada dentro de nosotros para consolarnos, guiarnos y corregirnos en toda verdad. Pero como muchas veces vemos personas que han tergiversado los versículos o han cambiado ciertos textos bíblicos, cómo es muy obviado y pasa a que la persona del Espíritu Santo lo confunden como si fuera un elemento del fuego o de la tierra o del aire, y no es así. Es una persona que habita dentro de nosotros para resguardarnos, para guiarnos, para ayudarnos y guiarnos en toda verdad. Entonces es importante que hagamos eso. Y le voy a leer un versículo que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, ahí donde Jesús tiene una conversación con Nicodemo, donde Nicodemo le hace la pregunta de cómo es nacer de nuevo. Y en el versículo 8 específicamente Jesús hace también esta comparación. Dice así: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y eso también está haciendo una comparación Jesús en este caso. ¿Cómo es que el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, llega a nuestras vidas y hace un cambio totalmente? Que no sabemos ni cómo sucede, pero sucede de la forma en como Dios así lo ha planificado. Un comentario que me llamó mucho la atención fue de John MacArthur, que dice sobre este versículo: Jesús quiso dar a entender que así como el viento no pudo ser controlado ni entendido por los seres humanos, aunque ellos puedan ser testigos de sus efectos, lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Él no puede ser controlado o entendido, pero la prueba de su obra es evidente en nuestras vidas. Allí donde obra el Espíritu existen evidencias innegables e inequívocas. O sea, quizás así como nosotros sentimos el viento y no sabemos ni dónde va ni dónde viene, asimismo el Espíritu Santo está haciendo un obrar en nuestras vidas que muchas veces quizás no entendemos, pero es por el crecimiento y el desarrollo espiritual que estamos dejando que Él haga en nuestras vidas. Avanzando un poco más en el versículo, vemos que dice así el versículo número 3, que dice: y se les aparecieron lenguas repartidas
como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Un punto aquí sumamente importante, y ya vamos por el tercer punto donde vemos este verso bíblico. Vimos primero la fiesta de Pentecostés, luego la manifestación de cómo es el Espíritu Santo. Y ahora vemos algo interesante, que son las lenguas repartidas. Las lenguas repartidas, y primero quiero hacer un énfasis aquí de que fueron todos llenos del Espíritu Santo. En esta parte habla sobre los apóstoles y los 120 que estaban con ellos en este momento. O sea, no era que todos los judíos que se encontraban para celebrar el Pentecostés fueron inmediatamente llenos del Espíritu Santo, sino simplemente estos 120 y los apóstoles. Ahora bien, inmediatamente estas personas escuchan hablar al Espíritu Santo, a los 120, a los apóstoles, en lenguas. Dice un punto importante, y son lenguas que ellos entendían lo que estaban ahí. Estos 120 y apóstoles eran galileos. Los galileos eran considerados unas personas que no tenían un entendimiento quizás tan amplio como otros de las naciones de Jerusalén o del área. Al no tener este entendimiento tan grande, entonces se sorprendieron y se maravillaron al ver que estos podían hablar en sus lenguas. Más adelante vemos que hablaban en caldeos, hablaban en Capadocia, hablaban en Frigia, en Panfilia, o sea, hablaban diferentes tipos de lenguas que todos lo entendían. Pero lo importante aquí no era que solamente estaban manifestando que tenían al Espíritu Santo, sino lo que estaban hablando. Estaban diciendo sobre las maravillas del Señor, las maravillas que el Señor había hecho en el pasado, y estaban recordando todo eso que el Señor había hecho. Y aquí es el énfasis importante, porque la función principal del hablar en lenguas, que es un tema que realmente que se ha tergiversado y ha cambiado las doctrinas, es para dar a hablar las maravillas del Señor y que otras personas puedan entender y comprender lo que está pasando, lo que está pasando y lo que ellos quieren informar a los demás. O sea, el hablar en lenguas no es simplemente por hacerlo, porque dice Pablo en 1 Corintios, el hablar en lenguas no da por señal a los creyentes, sino a los incrédulos, pero las profecías da señal a los creyentes. O sea, el yo hablar en lengua es una señal simplemente para los incrédulos que vean que hay un poder que se manifiesta dentro del pueblo. Ahora bien, el hablar en lenguas dentro de nuestras congregaciones y no hay un intérprete ahí para que nosotros podamos entender qué es lo que se está diciendo, no edifica, al final no edifica el pueblo, al final no edifica a la congregación, porque nadie está entendiendo lo que está sucediendo. Ahora bien, si yo puedo comprender en la lengua que me está hablando sobre las maravillas, porque al final es eso, es dar a notar las maravillas del Señor, el evangelio del Señor, eso es lo que debo transmitir en la lengua que se está hablando. Y no es una lengua angelical, es una lengua humana, una lengua que otro pueda entender que esté ahí, sea inglés, sea francés, sea alemán, una lengua que ellos puedan comprender. Un punto importante en esa parte. Ya luego vemos que esto se ha cambiado mucho y entramos más a nuestros tiempos con una doctrina que sucedió desde la calle de Azusa. Creo que en este programa, especialmente en los lunes, se ha hablado bastante sobre esta calle. La calle de Azusa, un evento que se dio en los años 1906, donde toda una congregación, donde todo un mover espiritual, se llama el avivamiento de la calle de Azusa, cambió totalmente la historia de lo que es la iglesia moderna. Actualmente hoy vivimos sobre los rasgos de ese movimiento. Fue un mover que pasó en esas calles con William Saumsir. William fue un pastor que a pesar de que cuando empezó su movimiento no tenía el don de hablar en lenguas, él movió a toda una ciudad a que se manifestaran en el poder del hablar en lenguas.
Duraron en ese momento hasta 3 días sin parar en un mover, donde los vecinos se quejaban y todo, llamaban a la policía, pero veían que era un movimiento tan grande que cambió la trayectoria de lo que hoy es la iglesia y la doctrina de la iglesia cristiana. Específicamente inició el tema del Pentecostés y el pentecostalismo y el carismático, donde hoy en día vemos estos movimientos, pero ¿qué pasa? Fue quizás un movimiento que impactó en un momento, pero asimismo se fue desvaneciendo porque no había una profundidad de lo que era la palabra del Señor en lo que ellos estaban haciendo en ese momento. Hoy en día vemos esto, hay muchas congregaciones que se basan en el movimiento, pero olvidan lo que es la profundidad de la palabra del Señor. En este mismo capítulo 2, vemos que luego de que pasa todo el evento de la llegada del Espíritu Santo y hace un movimiento en la vida de todos los creyentes que estaban ahí y dan a manifestar que fueron llenos del Espíritu Santo realmente, controlados, los 120 más los apóstoles, controlados por el Espíritu Santo, vemos que muchos fueron convertidos. ¿Por qué? Porque inicia entonces, hace un paro e inicia el primer discurso de Pedro. Pedro inicia con su discurso donde habla sobre las verdades del Evangelio, sobre las maravillas del Señor que hizo en otros tiempos y esto provocó que 3 millones de personas se convirtieran. O sea, 3.000 personas se convirtieron, 3.000 personas se convirtieron en ese momento, no por lo que vieron simplemente de la llenura del Espíritu Santo, sino también por lo que Pedro predicó en ese entonces, porque la palabra es lo que al final transforma nuestras vidas. Recuerden, o sea, los dones son simplemente evidencias de una vida transformada. Pero lo que transforma al individuo es la palabra del Señor, que nos cambia y nos capacita para ser mejores cada día. Las evidencias son las señales que los dones que el Espíritu Santo nos dota a cada uno. Es para el desarrollo del cuerpo de Cristo. Estos dones son dados para que el cuerpo de la iglesia sea más elevado, más grande, más fuerte. Un pueblo que tenga dones de cantar, de profetizar, de enseñar. Es un pueblo que va en crecimiento constante. Es un pueblo que va a hacer que el Evangelio siga corriendo cada día más. Pero si solamente nos centramos en los dones que el Espíritu Santo nos da, entonces nos hemos olvidado de lo que realmente importa al final, lo que Jesucristo nos dejó a todos nosotros, que fue nosotros predicar el Evangelio y llevarlo a cada una de las naciones. Entonces, en ese punto tenemos que centrarnos y saber, el Espíritu Santo vino a esta tierra no simplemente para una sola función, que es dar señal a los incrédulos, no, vino para consolarnos. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo antes de irse. Él se va a ir, pero nos va a dejar un consolador, una persona que nos va a guiar, una persona que nos va a ayudar, una persona que nos va a corregir, nos va a moldear. Entonces debemos de tener muy en claro esto al momento de hacer una persona del Espíritu Santo. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, ustedes verán que el Espíritu Santo tuvo varios nombres o personalidades al momento de manifestarse, que se manifestaba como un fuego, que se manifestaba como un viento. Por ejemplo, en el libro de Génesis, al principio vemos que el Espíritu Santo se movía por la faz de la tierra. Se movía como un viento, organizando todo. Pero el Espíritu Santo, como le dije desde un principio, no es un elemento, es una persona que está dentro de nosotros y nos hace cada día mejores a todos nosotros. Entonces, es necesario que como pueblo de Cristo nosotros podamos entender esta parte. Si como pueblos de Cristo no entendemos la función de cada una de las personas de la Trinidad, entonces estamos tergiversando la palabra del Señor y estamos tergiversando lo que es el verdadero evangelio de Cristo. Entonces nosotros debemos de saber y comprender quiénes son cada uno de ellos en nuestras vidas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, el Creador, está con nosotros todo el tiempo, el que nos hizo.
el Hijo, aquel que dio la vida en la cruz del Calvario y que nos ha dado la salvación, y que por su sacrificio hoy tenemos gracia y tenemos perdón de nuestros pecados. El Espíritu Santo es el que habita en nosotros, es el que habita en nosotros para guiarnos y ayudarnos y corregirnos, para saber qué es lo que debemos de hacer que sea agradable ante el Señor. Entonces yo le invito a que estudien estos textos bíblicos. Ahí se lo dejamos. El libro de Hechos, capítulo 2, está interesante. Hay muchos puntos que podemos nutrirnos y llenarnos de la palabra del Señor. Entonces le invito a que estudien esto, las fiestas de Pentecostés, cómo era que se reunían todos. En el libro de Levíticos, ahí puede estudiar un poco esto. Luego váyase a estudiar un poco más sobre la persona, cómo se personificaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y cómo lo hace en el Nuevo Testamento. Y ya luego, entonces, estudie un poco más sobre el hablar en lengua, sobre la importancia de esto y cómo se manifiesta en nuestras vidas. A ver si es necesario que yo lo hable, o sea, que yo lo busque tan insistentemente, o es necesario que yo me enfoque más en profetizar, que es hablar el Evangelio, que es dar el Evangelio. Eso significa profetizar, hablar de las buenas nuevas del Evangelio. Entonces yo creo que la Biblia nos manda más importante que nosotros hablemos constantemente de la palabra del Señor en aquellas personas que sí pueden entendernos, porque ahí va a tener una transformación mucho más grande. Para mí ha sido todo un placer y un honor que usted me permita estar en sus hogares. No hay tiempo para más. La semana que viene lo traemos con un nuevo tema y llenos de cargados de emoción para poder compartir con ustedes desde aquel lado que nos escuchan. Mi nombre es Jonathan Pierre y nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.